Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy... Y recibimos en Te digo la otra, en la radio de la Universidad de la República, a la socióloga Alicia Licidini, de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina. Ella es uruguaya, pero bueno, está hace años radicada allí, trabajando temas de democracia, particularmente de democracia directa. Y bueno, en los últimos meses han ocurrido algunos sucesos de plebiscitos, referéndums en el mundo que nos han sorprendido, que han pasado que las ciudadanías toman decisiones tal vez inesperadas o tal vez no queridas por los elencos políticos. Y para conversar un poco sobre estos dilemas, cuáles son los problemas y las potencialidades de la democracia directa, es que recibimos a Alicia Licidini, que nos habla desde Buenos Aires. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lamento no poder estar ahí físicamente como Glenda, pero aquí estoy. Es un gusto para nosotros recibirte, Alicia, aquí en la radio de la universidad. Y bueno, no sé, para comenzar un poco esta conversación, ¿para qué sirve la democracia directa? ¿Para qué nuestras democracias representativas han incorporado este tipo de instrumentos? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. En los últimos años, en el caso de Uruguay ya tiene, una larga data la democracia directa o la consulta popular, pero básicamente fue pensada, sobre todo la pensó en el caso de Uruguay José Valle Ordóñez, justamente para darle la posibilidad a la ciudadanía de decidir sobre cuestiones trascendentes. La idea era justamente que los ciudadanos pudieran decir que sí o que no a ciertas reformas que se consideran fundamentales, como por ejemplo la reforma constitucional. Y eso pasó en Uruguay, pero en los últimos años, yo te diría en los últimos 10, 15 años, se ha ido ampliando a otros países el ejercicio de la democracia directa, y hoy por hoy prácticamente todos los países, o buena parte de los países, tienen previsto algún mecanismo de democracia directa. ¿Y qué hacemos ante esa crítica, o qué pensás vos como estudiosa de estos temas en profundidad, ante esa crítica de que hay temas que no deberían plebiscitarse? Ni que hablar en el caso uruguayo, cuando se plebiscitó 2 veces todo el tema de la ley de caducidad, y surge después la crítica de que los derechos humanos no deberían plebiscitarse. ¿Vos cómo te paras ante esa crítica? Bueno, yo en principio soy más bien de la idea de que prefiero que exista la posibilidad de consultarse a la ciudadanía. Sobre todo. Sí, sobre cualquier tema. Creo que lo que se puede hacer, sí, siempre es que a posteriori, si hay algún tipo de violación a los derechos humanos a partir del uso de estos mecanismos, que la Corte Suprema actúe digamos, como ha pasado en Estados Unidos, en el caso concreto de California, que en su momento votó, la ciudadanía votó para que no se le dieran derechos de salud y educación a los inmigrantes ilegales, y a pesar de que se votó a favor, la Corte Suprema dijo, no, de ninguna manera, esto viola los derechos humanos, entonces directamente se anula. Entonces yo en eso prefiero ser más bien permisiva. Pero en el caso concreto de Uruguay, recordemos que en realidad lo que se utilizó fue un referéndum para derogar una ley que aprobó el Parlamento de forma democrática, digamos. Sí, y nos guste o no el resultado, concretamente a mí no me gustó, por supuesto, el resultado, pero lo cierto es que lo que vino a hacer el referéndum fue a ratificar aquello que había aprobado el Parlamento por mayoría. Entonces, creo que efectivamente, por ejemplo, en ese caso, podríamos discutir si el Parlamento podía o no aprobar una ley de ese tipo, y más bien se ha tendido a decir que sí. Y por lo tanto, entonces, ¿por qué no un referéndum sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, me parece que lo que no vale es discutir sí o no en función de los resultados. Claro. En caso discutamos antes qué elementos pueden estar o no sometidos a consulta popular. En principio, te repito, en mi opinión prefiero que esté esta posibilidad y que sí existan, por supuesto, leyes que protejan superiores, que protejan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con consultas que violen eventualmente los derechos humanos y en particular, por ejemplo, los derechos de las minorías, ¿no?
Bien. Alicia, muy importante parecen ser las campañas, digamos, de difusión o de información respecto a este tipo de mecanismos cuando quedan instalados, cuando efectivamente se va a desarrollar y por voto popular se puede seleccionar o no una propuesta de la ciudadanía. Volviendo y retomando, digamos, el caso uruguayo, ¿qué diferencias, por ejemplo, notás en lo que han sido las campañas de la baja edad de imputabilidad con respecto a el tema de ley de caducidad? En términos, por ejemplo, de debate público, de información tan importantes para efectivamente la votación y la decisión final de la ciudadanía. Bueno, Tamara, ¿no? Sí, exacto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que yo considero que lo que pasó con este logro de los jóvenes en poder parar esa ley es formidable, ¿no? O sea, yo lo tomo como un ejemplo interesantísimo, ¿no? Porque lograron dar vuelta a la opinión pública, ¿no? Y lograron dar vuelta a la opinión pública a través de una gran movilización. Entonces, la verdad que eso tiene un mérito impresionante, ¿no? Un poco siguiendo, porque estuve escuchando antes a Glenda y siguiendo un poco con la línea que decía Glenda, bueno, es fundamental la participación de los jóvenes, ¿no? Y ahí fue central. Es diferente, efectivamente, al caso no digo en las campañas, ¿no? Lo que pasó en la campaña, la otra, la viví personalmente, mi primera experiencia política fue justamente el famoso voto verde, ¿no? Y bueno, fui de esas que intenté juntar firmas, reconozco, confieso, que solo junté una firma. Lamentablemente mi aporte fue bastante reducido, pero fue interesante como experiencia política y más allá de la decepción que representó para muchos de los jóvenes que participamos por primera vez en política, es que también te encontrabas con argumentaciones que no tenían que ver con apoyo a los militares o que apoyaban ni mucho menos, por supuesto, ni la tortura ni ninguna violación de los derechos humanos, sino que lo consideraban que era la mejor forma de seguir adelante. Por eso digo, es muy importante tratar de analizar de manera muy como tranquila, ¿no? Y dejando pasar un poco el tiempo, qué realmente dice la ciudadanía cuando dice que no o que dice que sí, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a tu pregunta inicial, que me parece que no la contesté, sí, efectivamente las campañas son fundamentales. Y ahí lo que nos falta en el caso uruguayo son dos cosas. Primero, una buena reglamentación. ¿Qué quiere decir? Que haya espacios para una opción y para otra de manera muy reglamentada. O sea, que realmente tengan la posibilidad los dos lados, digamos, de la cara, porque, digamos, lo malo de estos mecanismos es que uno vota por sí o por no. No hay una opción intermedia. Claro. Y la otra cuestión es que hay que modificar ya mismo, y eso yo espero realmente que se produzca algún tipo de cambio, es que hay que votar por sí o por no. O sea, claro. no puede ser que simplemente se vote por sí, no, de ninguna manera. O sea, tiene que haber una decisión ciudadana que diga que sí o que no a tal o cual ley, ¿no? Alicia, hay otros otros académicos, otros críticos, otros teóricos de la democracia que a veces sostienen posturas del tipo, bueno, pero en definitiva democracia también es negociar, democracia también es el terreno de los matices y la deliberación pública, el debate. No, a veces, o sea, los mecanismos de democracia directa no obstan, no juegan en contra de ese tipo de procesos deliberativos, no juegan en contra de la negociación, de alcanzar ciertas soluciones, porque cuando se le plantea a las personas por sí o por no, da la sensación que hay asuntos que son más complejos que eso, la mayoría de los asuntos. ¿Vos, ante esa crítica, qué respondes? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un mecanismo que tiene que ser usado de manera excepcional, no de una manera, digamos, cotidiana, ni mucho menos. En realidad, primero es un mecanismo que debe estar en manos de los ciudadanos frente a, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, se aprueba una ley en el Parlamento, los ciudadanos tienen derecho a decir, bueno, a mí esta ley no me convence, yo quiero que sea sometida a consulta popular. Eso, como el caso uruguayo, está bien, está bueno. Eso está muy bueno. Recordemos que también perdimos, entre comillas, frente a la ley de caducidad, pero logramos frenar las privatizaciones. Y que a la luz de las experiencias latinoamericanas, y en particular la Argentina, fue un gran logro. Y no importa si primero fueron los sindicatos y después fueron sumándose partidos que hoy por hoy podríamos considerar, entre comillas, de derecha. No importa.
importa, se logró frenar un proceso de privatización que además era descontrolado, que hubiera traído, yo creo, consecuencias negativas como las trajo concretamente en Argentina. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo diría que para llegar en todo caso al plebiscito hay que, primero, no solo esto que decía de espacios para discutir, sino tratar de encontrar soluciones negociadas. Efectivamente, yo creo que la idea de, por ejemplo, la propuesta, la última, ¿no?, de Colombia con el proceso de paz, fue una pésima idea. Fue una pésima idea. Creo que de ninguna manera se tendría que haber llevado eso a un plebiscito, que primero se tendría que haber abierto espacios de diálogo y de discusión. Estamos hablando más de un acuerdo enorme, de una cantidad de páginas que la mayoría de la gente no leyó, que no conoce, de acuerdos que se dice que una cosa está escrita y otra cosa está por detrás. O sea, fue una muy mala idea llevar eso a un plebiscito, pero también fue una mala idea de apurarse a hacer un acuerdo. O sea, necesitamos efectivamente un diálogo profundo, necesitamos discutir los temas. Yo creo que siempre se suele criticar, y eso es una crítica muy común cuando uno vive en Uruguay, de que los procesos a veces son lentos. Bueno, yo me quedo con el proceso lento a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso implica eso que vos decís, la negociación, la búsqueda de soluciones intermedias. No siempre es la mejor solución. Claro. Por ejemplo, concretamente con el tema del aborto. Pero bueno, efectivamente se vetó una ley que para muchas de nosotras que militamos en el feminismo fue un duro golpe, durísimo golpe. Y bueno, pero se logró una ley que no es perfecta, que a mí hay cosas que no me gustan, pero bueno, pero se logró nada menos que la legalización del aborto, ¿no? Uh-huh. Sí, volviendo al caso colombiano, que me parece interesante, vos lo traías en un artículo que escribías que nos gustó mucho, el desencanto del referendo, en revista Anfibia, revista de tu universidad, la Universidad de San Martín, revista que también nos gusta mucho. Hacías una crítica, por ejemplo, comparabas un poco al presidente Santos con el primer ministro británico, ex primer ministro David Cameron, que también salió derrotado en un plebiscito, en ese caso por el tema del Brexit, que él no apoyaba la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y la gente votó que sí. En este caso Santos apoyaba la acuerdo de paz, la gente votó que no. Dejás entrever como que, bueno, que el problema de fondo es como que los líderes políticos, si te entiendo bien, intentan, digamos, manipular, o sea, o utilizar estos mecanismos para legitimar sus decisiones. ¿Podés explicarnos a qué te referís con eso? Sí. En Uruguay está expresamente, no diría expresamente prohibido, pero no está permitido que el presidente convoque a una consulta popular. Ajá. Y la idea justamente de eso, la idea original de eso, tampoco eso sucede, por ejemplo, en Suiza, que es el paraíso de la democracia directa. Efectivamente, la idea es, primero, no darle más poder a los presidentes, en el caso de la América Latina, que ya tienen bastante, en general estamos hablando de hiperpresidencialismos, pero además, efectivamente, con eso tratamos de evitar la manipulación del referéndum con otras, que tengan otros objetivos que no sean estrictamente el tema en cuestión. Porque la pregunta que uno le puede hacer a estos dos, en estos dos casos que vos mencionás es, ¿para qué hacer la consulta popular si no era obligatorio? Claro. Y en el caso además de Inglaterra, encima de todo, ni siquiera era vinculante, sino que simplemente era una consulta. Entonces, la pregunta que yo me hago, y no es por desconfiar de estrictamente de estos dos políticos, sino es, ¿pero para qué le hiciste? ¿No estabas buscando, en realidad, en un caso, dirimir diferencias internas entre el partido político de los Tories, o en el caso de Colombia, buscar legitimarse más allá del referéndum mismo? Uh-huh. Entonces, es legítimo que yo me haga, que yo plantee estas dudas cuando las consultas no eran obligatorias. Claro. Bien. Y si nos querés comentar algo sobre, por ejemplo, ¿cómo puede suceder también que un presidente extremadamente popular, extremadamente, bueno, se puede decir casi que objetivamente exitoso a lo largo de su gestión, como ha sido Evo Morales, se someta a una consulta popular y salga derrotado? ¿Por qué pasó eso en Bolivia? Sí, bueno, es súper interesante el caso. Justo estamos escribiendo un artículo, Janina Huelp y yo, que ella es la persona que trabaja mucho en el tema de democracia directa, y bueno, lo que uno ve ahí son varias cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, que
bueno, el tema de la manipulación en las campañas electorales es muy complicado. En general existe manipulación y en general en cualquier campaña, cualquier elección uno encuentra todavía cada vez más en las redes sociales que se inventan perfiles, que se inventan digamos casos. Bueno, en esto hubo una campaña feroz contra Evo Morales. Pero al mismo tiempo la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿por qué reelegirse, no? Otra vez. Claro. ¿Por qué no resolver el tema de la sucesión presidencial de maneras que ya están previstas en la Constitución, como hicimos nosotros digo los uruguayos? Es decir, probablemente había mucha gente que fantaseaba con la idea de que el Pepe Mujica siguiera, o en su momento, recordemos en la primera gobierno de Tabaré Vázquez, también hubo gente que dijo, bueno, ¿por qué no que siga Tabaré? ¿Y por qué no? Porque está previsto que justamente lo que haya es una renovación de las élites gobernantes. La idea es que efectivamente esa necesaria renovación, esa no reelección, lo que permite es un cierto control social. No es casual que en los casos de los países donde más corrupción hay es en los países donde hay reelección. Y si la reelección es indefinida, como pasó en el caso venezolano, que vimos cómo terminó, cuando Chávez no pudo seguir, eligió él a dedo a una persona como Maduro, y estamos en una crisis casi terminales de un régimen. Entonces me parece que ese es el punto, ¿no? O sea, que en este caso lo que sucedió fue, por un lado, una campaña feroz contra Evo, pero también mucha gente del mismo partido, del mismo Evo Morales, que dijo, no a la reelección, busquemos otro camino u otra persona que nos gobierne, ¿no? Alicia, muchas gracias por este tiempo aquí en la radio de la Universidad de la República, y bueno, nos gustaría seguir conversando contigo en otra ocasión sobre estos temas que son bien apasionantes. Bueno, un gusto. Nos vemos. Chao, chao.